Hola a todos, les habla Sebastián Márquez, fundador de Smart Trading Academy. Y la clase del día de hoy va a ser una de las más importantes durante este proceso de aprendizaje, ya que hoy vamos a hablar de la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es la manera en la cual nosotros vamos a gestionar nuestra cuenta, gestionar nuestro capital y en específico gestionar nuestras pérdidas, bien sea nuestra pérdida máxima por operación, nuestra pérdida máxima al día, si se quiere manejar también de esa manera, y de esta manera conservar nuestra cuenta, conservar nuestro capital. Antes de pensar nosotros en generar ganancias, debemos pensar es en conservar y cuidar nuestro capital, ya que es nuestra fuente de ingresos, nuestra fuente de trabajo. Recuerden que aquí trabajamos con nuestro dinero y nuestro capital y debemos cuidarlo. Nuestro principal objetivo siempre debe ser cuidar nuestro capital. Por eso la gestión de riesgo es tan importante. Incluso muchos traders pensamos que sin gestión de riesgo no hay trading. Es de los temas más importantes. Sin gestión de riesgo no hay trading, no hay nada que hacer. Y ya van a entender numéricamente hablando la razón de ser de por qué es un tema tan importante. Aquí tenemos un ejemplo en esta tabla de Excel. Vamos a hacer unos ejercicios para mirar qué sucede en nuestra cuenta, digamos con una cuenta de $1000, cuando tenemos una X cantidad de pérdidas que nos generan un drawdown en nuestra cuenta. ¿Qué es drawdown? Drawdown es, por así decirlo, los bajones que tenemos en nuestra cuenta a medida que vamos realizando operaciones y nos demuestra qué tanto fluctúa el balance de nuestro capital, o sea, el tamaño de nuestra cuenta, o en muchos casos el equity, ¿listo? Nos refleja esos picos altos que luego, después de una racha de pérdidas, por ejemplo, muestra cuánto se reduce el tamaño de nuestra cuenta en un momento específico, en un momento dado. Y el drawdown es algo en lo cual tenemos que estar muy pendientes. Ya vamos a ver por qué y por qué tenemos que mantener el drawdown lo más bajito posible. Supongamos entonces que tenemos un drawdown del 1%, bien sea en una sola operación o en varias. Vamos a ver qué sucede. Supongamos que fue en una sola operación. Perdemos el 1% en esa operación. Con una cuenta de $1000, eso sería una pérdida de $10. Nuestro nuevo capital va a ser $990. ¿Listo? Es decir, que mi monto a recuperar para quedar como estaba antes va a ser de $10. Yo voy a necesitar para volver al inicio ya no ganar un 1%, sino ahora necesito ganar el 1.01, ya que tengo ahora menos capital. ¿Listo? Y para yo perder mi cuenta completamente con este nivel de riesgo, digamos una pérdida máxima de 1% por operación, necesitaría 100 pérdidas consecutivas para perder mi cuenta. Eso es algo muy, muy poco probable. ¿Listo? Va a ser casi que imposible. Así pongamos operaciones aleatorias, tarde o temprano en una racha, en una muestra de 100 operaciones, tarde o temprano vamos a tener operaciones que van a ir al alza o que van a ir a nuestro favor, que van a ir en ganancia. Entonces, eso es algo muy, muy poco probable. ¿Qué pasa ahora si tenemos un riesgo del 2% por operación o tenemos un drawdown del 2%? Nuestro nuevo capital va a ser $980, nuestro monto a recuperar va a ser $20 y para volver al inicio voy a necesitar ya no el 2%, sino el 2.04. Vemos que ahí se va haciendo un poquito más grande la diferencia. En ese caso voy a necesitar 50 pérdidas consecutivas para perder mi capital. Sigue siendo también poco probable. ¿Listo? La probabilidad de que perdamos 50 operaciones consecutivas es muy poco probable. O que a lo largo de 100, 200 operaciones tengamos muchísimas más operaciones perdidas que ganadas, de manera que lleguemos a perder nuestra cuenta de esta manera. Es decir, que tendrían que haber 50 pérdidas más que ganancias en el caso de que estuviéramos teniendo relación de riesgo-beneficio 1 a 1, ¿sí? Que nuestras ganancias fueran iguales a nuestras pérdidas, que es algo que también vamos a ver un poco en este tema y en el tema de psicología del trading. Veamos qué pasa entonces cuando arriesgamos un poco más. 3% por operación, por ejemplo. Nuestro nuevo capital va a ser de $970, nuestro monto a recuperar va a ser de 30. Para volver al inicio vamos a necesitar ganar un 3.09. Y en este caso, con 33 pérdidas consecutivas, perdemos nuestra cuenta por completo. Pero ¿qué sucede? 33 operaciones consecutivas también es un número alto, también es poco probable que pase. Pero sí podemos tener 5 o 10 pérdidas consecutivas, puede pasar.
y con 10 pérdidas consecutivas tú estarías perdiendo la tercera parte de tu cuenta. Es un drawdown muy alto, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora veamos con 5%. ¿Qué pasa si yo tengo un drawdown del 5% o perdí el 5% en una sola operación o en varias? No importa, mi cuenta bajó 5%. Voy a tener mi nuevo capital, $950. Mi monto a recuperar va a ser de 50. Ahora voy a necesitar un 5.26% para recuperar y estar como estaba antes. ¿Listo? Necesito subir un 5.26%. Y con solo 20 operaciones consecutivas en pérdida voy a perder mi cuenta. Si llegase a tener 10 operaciones consecutivas, estaría perdiendo la mitad de mi cuenta y ya vamos a ver qué pasa cuando tengo un drawdown del 50%, bien sea en una sola operación o en varias. Entonces, si por ejemplo tengo un drawdown del 10% o perdí el 10% en una operación, mi nuevo capital va a ser de 900, mi monto a recuperar va a ser de $100 y ahora voy a necesitar el 11.11%. Vemos que la distancia se va haciendo cada vez más grande. Y con solo 10 operaciones consecutivas que pierda, pierdo mi cuenta. Es decir, que esos números nunca los vamos a manejar ni cerquita en porcentaje de riesgo por operación. Eso va a ser completamente absurdo que tengamos un porcentaje de riesgo por operación del 5% o 10%, incluso a veces hasta el 3%, puede ser muy alto por lo que les estoy enseñando y les estoy mostrando. ¿Qué pasa ahora si yo pierdo el 25% de mi cuenta? Digamos que fue en varias operaciones. Mi nuevo capital va a ser de 750, mi monto a recuperar va a ser de 250 y voy a necesitar 33.33% para volver a donde estaba antes. Con solo 4 operaciones que yo pierda arriesgando ese monto por operación, ya perdería mi cuenta. Así que es demasiado riesgoso en el caso de que este fuera el porcentaje de pérdida por operación. Si tuviéramos una pérdida del 50%, o si arriesgáramos el 50% en una sola operación, nuestro nuevo capital, vean aquí ya lo que sucede, va a ser de 500, nuestro monto a recuperar va a ser de 500 y dense cuenta lo que pasa. Ahora voy a necesitar el 100% de rentabilidad para volver a estar donde estaba antes. Es decir, si yo en una operación pierdo el 50% de mi cuenta, voy a necesitar en la siguiente operación ganar el 100% de mi nuevo capital para recuperar la cuenta. Dense cuenta que necesito más rentabilidad para volver a donde estaba antes. Y con solo 2 operaciones en el que yo pierda el 50%, pierdo mi cuenta. Es demasiado grande. Entonces, este número de aquí de la derecha les estoy mostrando si hacemos de cuenta que este es el porcentaje de pérdida por cada operación. ¿Listo? Aquí me indica cuántas operaciones consecutivas debo perder para perder mi cuenta. Pero de todas maneras quiero que se fijen en algo. Y es que así no fuera en una sola operación, así fuera en varias, igual tener un drawdown alto es complejo. Porque así fuera que yo bajara mi cuenta al 50% en 10 operaciones, ¿sí? Digamos si arriesgo el 5% por operación, que puede pasar, que tenga 10 operaciones consecutivas en pérdida, si llego a perder en total un 50%, es decir, tener un drawdown del 50%, dense cuenta lo difícil que es recuperar mi capital. Nuevamente, es muy difícil, es más fácil ir hacia atrás que hacia adelante. Y esa es una de las principales razones de por qué tanta gente pierde dinero en trading, porque no entienden que es mucho más fácil perder e ir hacia atrás que avanzar hacia adelante. Veamos qué sucede con una operación en la que yo arriesgue el 90% de mi cuenta. Mi nuevo capital va a ser de $100, monto a recuperar va a ser de 900, es decir que para volver a estar a donde yo estaba antes, necesitaré ganar un 900%. Perdí 90, pero necesito recuperar un 900% para volver a estar donde estaba antes. Y con una sola pérdida que yo tenga, arriesgando el 90%, prácticamente perdí mi cuenta, prácticamente perdí todo mi capital. Entonces eso es algo que no vamos a permitir y tampoco vamos a permitir llegar allá ni siquiera con muchas operaciones. Obviamente va a ser menos probable llegar allá a esos montos tan altos si son muchas operaciones porque allá van a entrar a jugar otras variables como el trading probabilístico, las probabilidades. Recuerden, ese es un tema que todavía no hemos hablado bien, pero el trading es una actividad que se basa mucho en las probabilidades y poner las probabilidades a nuestro favor y tarde o temprano ellas van a trabajar si ustedes permiten que eso sea así, manteniendo siempre la posibilidad de que haya una muestra grande de operaciones, ¿sí? Ahí es donde más se cumplen las probabilidades. Por eso, arriesgando poco, va a ser muy poco probable también que nuestro drawdown llegue a ser alto, porque va a ser poco probable que tengamos muchas pérdidas consecutivas. Entonces, no solamente es arriesgado tener estos montos elevados de drawdown en una sola operación, también lo es si llegamos a esos niveles de drawdown con varias operaciones, pero entre más operaciones nosotros necesitemos para llegar allá, va a ser más poco probable que eso suceda. Por eso,
nuestra gestión de riesgo va a estar enfocada en los porcentajes más bajitos. Si ustedes se dan cuenta, entre más bajo el porcentaje, más pequeña la diferencia entre lo que pierdo y lo que debo ganar para volver a donde estaba. Es por eso que nosotros nos vamos a enfocar en estos tres números de acá, principalmente. Como máximo, vamos a arriesgar el 3% de nuestro capital por operación. Incluso eso es más saludable si lo aplicamos únicamente en cuentas pequeñas. ¿Sí? Es decir, en nuestras cuentas más pequeñas de, no sé, $500 en adelante, nuestra pérdida máxima va a ser del 3%. Pero ¿qué sucede si mi cuenta va creciendo? Y mi cuenta ahora es de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000. No va a ser lo mismo arriesgar el 3% de $1.000, que son $30, a arriesgar el 3% de $100.000, que son $3.000. Claro, porcentualmente hablando es igual, pero en monto de dinero no es igual y eso sí afecta nuestra parte mental, nuestras emociones. Golpea mucho más fuerte tener una pérdida de $3.000 que una pérdida de $30 y eso es evidente. Y tenemos que mantener nuestras emociones lo más al margen posible. Por eso, aunque sea el mismo nivel de porcentaje, en términos de dinero la diferencia sí es bastante amplia, lo cual nos puede afectar. Por eso, a medida que mi cuenta vaya creciendo, lo ideal es bajarle un poco al nivel de riesgo. Entonces, cuando mi cuenta suba, por ejemplo, a $5.000, yo me bajo a un porcentaje de riesgo de 2% por operación. Además, para conservar y cuidar nuestro capital, que tanto trabajo nos ha tocado, digamos, llegar a tenerlo, ahorrarlo o en este punto en el trading, lograr acumularlo y ganarlo. ¿Sí? Tanto trabajo nos ha costado. A medida que mi cuenta sigue creciendo, una cuenta de por encima de $10.000, $15.000, $20.000, vamos a manejar un riesgo del 1%. Y ya con cuentas muy grandes, por encima de $200.000, $500.000, $1.000.000, incluso menos, 0.5% por operación, ¿sí? Porque recuerden que ahí lo que buscamos es consistencia, no rentabilidades altas. Con las cuentas pequeñas podemos arriesgarnos un poco más porque igual es poco capital y pues de alguna manera necesitamos subir nuestras cuentas para después poder tener libertad haciendo esta actividad, para tener un buen capital al cual sacándole un porcentaje bajo nos permita ser libres, ¿vale? Con una cuenta grande, con una cuenta muy grande, no más con que logremos un 5% de rentabilidad al mes es suficiente. O sea, con una cuenta de $1.000.000 al que le saquemos un 5 o un 10% de rentabilidad mensual, estamos hablando de $50.000 o $100.000 al mes y creo que todos vivimos muy felices con esos montos. Pero obviamente para llegar a tener una cuenta de ese tamaño, pues si no iniciamos con mucho capital, sí podemos ser un poquito más arriesgados, obviamente con la práctica y el entrenamiento suficiente para poderlo lograr, para poder lograr la consistencia y la confianza en el mercado, que es algo muy importante, desarrollar confianza. Es un tema que también va en la parte de psicología y también en el tema de nuestra estrategia de trading o nuestro plan de trading, vamos a ver el poder del interés compuesto para poder subir nuestras cuentas para que en un futuro, al sacar esa rentabilidad de ganancia, pues tengamos unos ingresos considerables que nos permitan darnos el estilo de vida que nosotros queremos. Eso simplemente es para que se den cuenta la importancia de tener en cuenta la gestión de riesgo y siempre, siempre, siempre saber cuánto voy a perder máximo en una operación. Es de las pocas cosas que nosotros los traders podemos saber o controlar, ¿sí? Nosotros no podemos controlar el mercado. Lo único que podemos controlar son nuestras pérdidas y nuestra cuenta. Es lo único que podemos controlar o gestionar el riesgo, gestionar las pérdidas, ¿vale? Nuevamente les repito, el concepto de drawdown es un concepto nuevo para recalcarlo y reforzar el tema. Hagan de cuenta que el balance de su cuenta empieza a subir, ustedes empiezan a ganar dinero con pequeñas subidas, bajadas, luego tienen una mala racha, tienen una bajada, luego subidas con bajadas, ¿sí? Este es como se vería, por ejemplo, el crecimiento de una cuenta, ¿sí? No el alza de un precio en un par, el crecimiento del dinero en su cuenta. Es este pico que vemos acá, esa diferencia entre un máximo y luego después de una bajada, ese declive en el balance de su cuenta es lo que se conoce como drawdown, ¿sí? Viene la cuenta subiendo, baja un poco, ese declive es lo que se conoce como drawdown y tenemos que mantenerlo lo más bajo posible. Ya se dieron cuenta porque entre más alto el drawdown, más nos va a costar recuperar ese dinero. Vamos a ver qué sucede ahora cuando tenemos ganancias y no pérdidas. Se van a dar cuenta que, aunque parezca extraño, el resultado es exactamente el mismo. Ahora, si yo tengo una ganancia del 1%
Mi nuevo capital va a ser de $1010. Mi monto ganado va a ser de $10. Ahora, yo para volver al inicio, volver a los $1000, solamente con una pérdida del 0.99 voy a estar como estaba antes. Es decir, si, voy a tener que perder un poquitico menos para perder la misma cantidad de dinero y volver a estar como estaba antes, ¿sí? Sin necesidad de que sea la misma pérdida, con una pérdida menor voy a estar donde estaba antes. Y lo mismo sucede en los siguientes escenarios. Con una ganancia del 2%, voy a ganar $20, pero luego para perder esos $20 solamente va a hacer falta perder un 1.96 en lugar de un 2. Si yo tengo una ganancia del 3%, mi nuevo capital va a ser de 1030, mi ganancia va a ser de 30, solo con una pérdida del 2.91 voy a volver a estar como antes. Y así sucesivamente. Con 5%, solamente con una pérdida del 4.76 voy a estar donde estaba antes. Si gano el 10%, solo con una pérdida del 9.09 voy a estar donde estaba antes. Si gano el 25%, solo con una pérdida del 20% voy a estar donde estaba antes. Si gano el 50%, solo con una pérdida del 33.33 voy a estar donde estaba antes. Y si gano el 90% de mi capital, solo con una pérdida o con un drawdown del 47% voy a estar donde estaba antes. Entonces, como se dieron cuenta, tanto en las pérdidas como en las ganancias, siempre es más fácil retroceder que avanzar. Siempre es más fácil ir perdiendo dinero o ir bajando nuestra cuenta que ir avanzando, y por eso la prioridad número uno, y esto es importantísimo que se lo memoricen, la prioridad número uno se llama gestión de riesgo. Es de los temas más importantes. Sin gestión de riesgo no hay nada, no hay trading. Vamos a ver ahora otros ejemplos con respecto un poco al tema de probabilidades que estábamos hablando ahorita. Supongamos que tenemos una muestra de 10 operaciones. Si nosotros tenemos una buena gestión de riesgo y perdemos poco por operación, y adicional a eso mantenemos una buena relación riesgo-beneficio, es decir, que en nuestras operaciones ganadas ganamos más de lo que perdemos, vamos a poder poner los números un poco a nuestro favor. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Tenemos, digamos que vamos a manejar un porcentaje de riesgo del 5%, que es alto, ¿sí? Pero digamos que para fines de este ejemplo lo vamos a manejar así. Solamente con un porcentaje de acierto del 50%, pongámosle acá, 50%, es decir, la mitad de las operaciones las gano y la mitad de las operaciones las pierdo. Si mantenemos una buena relación riesgo-beneficio, es decir, lo que pierdo versus lo que gano, dense cuenta que vamos a salir en positivo. Si yo pierdo 5 operaciones consecutivas, que sería como el peor escenario, en el caso de que yo tenga una efectividad del 50%, el peor escenario que mis pérdidas estén todas consecutivas y de primeras. El peor escenario sería, pierdo mis 5 operaciones de 5% cada una al comienzo, perdería el 25% de mi cuenta, que es un drawdown bastante alto, y si gano las otras 5 operaciones, pero gano el doble por operación, el 10%, a fin de cuentas acá estaría ganando el 50% y al final del ejercicio estaría saliendo 25%. Dense cuenta que aquí sí hay una diferencia entre estos ejemplos y el de acá, y es que yo no estoy actualizando mi porcentaje después de cada operación, ¿sí? Como de pronto tal vez lo miramos acá, pero es que aquí lo hice más para que entiendan el concepto y la razón de ser, ¿sí? Y también de cierta manera aplica sin importar si es una sola operación o dos, sino simplemente si el drawdown llega ya, para que se den cuenta realmente lo difícil que es recuperar un drawdown alto, así sea después de muchas operaciones. Pero algo que sí vamos a procurar no hacer es no actualizar nuestro balance, por así decirlo, después de cada operación para calcular nuestro porcentaje de riesgo o nuestro lotaje, ¿sí? Porque pues pasaría lo que pasa acá. Se vería más magnificado esto que sucede con el tema de pérdidas versus lo necesario para recuperar, ¿sí? No vamos a actualizarlo después de cada operación, pues porque nos va a causar un poco inconvenientes, ¿sí? Sin embargo, así sea a través de un drawdown de varias operaciones, también vamos a ver complejidad al recuperar eso, y ahí sí en ese caso va a ser necesario actualizar nuestro balance a la hora de calcular el tamaño de nuestras posiciones. No, nuevamente repito, no tras cada una de las operaciones, pero sí después de 10 operaciones o después de llegar a un cierto nivel de drawdown, actualizar eso para conservar y cuidar nuestra cuenta. Veamos entonces otro ejemplo. Si tenemos un riesgo del 2%,
por operación, bueno, del 1, pongámosle del 1, y tenemos un riesgo-beneficio de 3, es decir, ganamos 3 veces más por operación ganada que lo que perdemos por operación perdida. Vamos a darnos cuenta que si pierdo las 5 primeras operaciones, pierdo el 5, y si gano las últimas 5 operaciones, gano el 15, y voy a resultar con un 10% de ganancia en ese periodo, ¿sí? En ese día, en esa semana o en ese mes, depende de la cantidad de operaciones que abramos, que eso lo vamos a ver más adelante en otros temas. Dense cuenta de una cosa, y es que incluso yo puedo tener más pérdidas con este porcentaje, digamos con esta relación riesgo-beneficio, y eso también es importante. Puedo tener más operaciones perdidas que ganadas e igual seguir estando en positivo. Aquí perdí 6 operaciones y gané 4 y sigo en ganancia. Veamos qué sucede si pierdo 7 operaciones y gano 3. Dense cuenta que sigo en ganancia. Perdí 7 operaciones del 1%, pero gané 3 operaciones cada una con el 3. Todavía estoy en ganancia. Sigo generando rentabilidad positiva y eso es lo importante. Por eso es tan importante mantener un riesgo-beneficio relativamente alto, superior a 2, nos va a permitir tener estos números y seguir siendo rentable, y mantener también una gestión de riesgo bastante conservadora, ¿sí? Para cuidar nuestra cuenta y evitar que cuando hayan malas rachas tengamos un drawdown muy alto. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta es esto. Obviamente, si mi relación riesgo-beneficio ya es muy grande comparado o sea, digamos que mis ganancias son muy grandes comparadas con mis pérdidas, ahí hay que tener algo en cuenta, y es que va a ser más probable tener la pérdida que la ganancia, eso es claro. O sea, yo no puedo poner acá tampoco 20%, o sea, de que arriesgo solamente el 1 y si gano, gano el 20, porque obviamente como mi stop loss va a estar mucho más cerca a mi precio que la ganancia, pues va a ser más probable que me llegue a stop loss y toque la pérdida que me llegue a mi ganancia. Entonces tampoco puedo poner acá un número arbitrario de que entonces voy acá a ir por un 30% de rentabilidad en una sola operación, ¿sí? Porque no va a ser real. Nosotros no vamos a poner números arbitrarios, ¿no? Sino que es lo que nos entregue el mercado o lo que nos muestren las gráficas como un posible objetivo probable, ¿no? Dependiendo obviamente del análisis técnico que vamos a ir viendo más adelante, lo que podemos considerar como un objetivo realista y probable, ¿sí? O si no, pues muy sencillo. Puede que nuestro precio vaya a nuestro favor si hacemos una compra, pero si nuestro take profit está tan arriba, es muy probable que el precio se dé la vuelta y no llegue y termine llegando a nuestro stop loss. ¿Listo? Por eso es un balance, un equilibrio entre la relación riesgo-beneficio y también nuestro porcentaje de efectividad. No puede recostarse por completo, ni en un concepto ni en el otro. Obviamente, mantener una buena relación riesgo-beneficio nos ayuda y mejora nuestros números, en donde incluso teniendo más operaciones perdidas que ganadas, podemos seguir teniendo rentabilidad positiva. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y esto lo vamos a lograr, mejorar los números, la efectividad, lo vamos a lograr con conocimiento. ¿Sí? ¿El ideal cuál sería? El ideal sería que, por ejemplo, perdamos 3 operaciones y ganemos 7. ¿Listo? De 3%, 3%, 3% y 3%. Eso sería algo ideal, ¿sí? Que nos arroje una ganancia del 12% en un mes, por ejemplo, ¿sí? Esto podría ser, digamos, algo mensual o semanal, dependiendo de la cantidad de operaciones que abramos, del tiempo que le dediquemos a las operaciones. Pero ¿cuál es un porcentaje de efectividad bueno? Entre el 60% y el 80%. Esos son números bastante buenos, bastante. Incluso, como les mostré, con un 50% de efectividad podemos ser rentables y ganar mucho dinero en el mercado si mantenemos nuestra gestión de riesgo y nuestro riesgo-beneficio a nuestro favor, mejorando e inclinando las probabilidades a nuestro favor. Esos temas los vamos a tratar un poquito más en la parte de psicología del trading, cómo ver el mercado desde el punto de vista de las probabilidades, ¿sí? Lo que se conoce como trading probabilístico, y eso nos va a ayudar muchísimo al manejo de las emociones y a mejorar en la parte de psicología. Eso sería todo por esta clase, una de las clases más importantes, por eso me tomé bastante tiempo para explicar lo mejor posible este tema. Recuérdenlo, gestión de riesgo, súper clave,
mantener nuestro riesgo bajo por cada operación. Y nuevamente les digo, siempre vamos a operar con stop loss porque es con el stop loss que podemos saber cuánto arriesgamos por operación y cuánto podemos perder. Si no ponemos stop loss, no hay forma de controlar nuestra pérdida máxima. El precio puede seguir bajando y bajando y bajando y bajando y terminar en una sola operación en menos 10, menos 25, menos 50, menos 90, porque uno nunca sabe, puede salir una noticia, pueden ocurrir muchas cosas y que no estemos pendientes del mercado y se nos vaya en contra mucho más de lo que nosotros queremos, y por eso, paralelo o de la mano a todo este tema, importantísimo el stop loss, a todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, con relación riesgo-beneficio. Siempre operar con stop loss es lo único que nos va a poder permitir y gestionar nuestras pérdidas y asimismo nuestro riesgo. Bueno, ahora vamos a ver algo que es complementario a este tema de gestión de riesgo y que es bien importante, y es saber cómo determinar qué lotaje poner a nuestras operaciones en base a esa gestión de riesgo que estamos manejando. Básicamente, saber qué lotaje le tengo que poner a mi operación para lograr tener ese máximo de 1% máximo de pérdida por operación, o ese 2 o ese 3% de pérdida máxima por operación. ¿Cómo podemos determinar el tamaño de nuestra operación? Bueno, para eso es importante entender y tener en cuenta que lo que yo pierdo en una operación va a depender de dos cosas: el lotaje, es decir, el tamaño de mi orden, y también el tamaño de mi stop loss. Entonces, para yo poder determinar que quiero perder una X cantidad de dinero correspondiente a tanto porcentaje de mi cuenta, tengo que tener en cuenta cuánto es el tamaño del stop loss. Es algo que tenemos que tener bien presente. Por ahora no hemos visto cómo saber dónde va nuestro stop loss o cómo determinar qué tamaño tiene nuestro stop loss. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora quiero que sepan cómo hacer para calcular el lotaje con base a la pérdida máxima que queramos tener y al tamaño de ese stop loss. Para eso vamos a ir a una página que se llama myfxbook.com. ¿Listo? Vamos a ir aquí a la pestaña de Home. Vamos a ir a Forex Calculators y vamos a ir acá a Position Size Calculator. Esto es la calculadora del tamaño de posiciones. Y nos va a aparecer esta calculadora. Y esta calculadora la vamos a usar muchísimo porque es una forma muy sencilla de calcular el lotaje que vamos a utilizar en una operación en la cual queremos perder máximo un valor o un porcentaje de nuestra cuenta, para así poder utilizar eso que hemos aprendido de gestión de riesgo. Y eso pues dependiendo del par que vayamos a operar, ya que también depende de eso y varía según el par. ¿Cómo vamos a utilizar esta calculadora? Por ejemplo, tenemos una cuenta, digamos, de $10,000. Vamos a poner aquí el tamaño de nuestra cuenta. Vamos a poner el riesgo, es decir, el porcentaje de riesgo que queremos asumir por operación. ¿Listo? Es decir, la pérdida máxima o lo que queremos perder de nuestra cuenta si nos llega a tocar nuestro stop loss. ¿Listo? Eso es lo que perderíamos porcentualmente hablando si llegamos a perder esa operación. Eso es lo que vamos a arriesgar, mejor dicho. Entonces, si queremos arriesgar el 2% por operación, ¿listo? En una operación, vamos a poner aquí el valor 2, ¿listo? Lo vamos a manejar así con esta opción. Y aquí tenemos que poner el tamaño del stop loss, ya que también depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea mi stop loss, el lotaje que yo le voy a meter. ¿Listo? Tengan eso bien presente. El lotaje que yo le vaya a poner a mi orden depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea mi stop loss, ya que yo le estoy diciendo aquí a la calculadora que quiero perder un valor fijo del 2% de mi cuenta, que para una cuenta de $10,000 va a ser $200. No es el mismo lotaje perder $200 si mi stop loss es de 100 pips que si mi stop loss es de solo 30 pips. ¿Listo? Los lotajes van a ser diferentes para tener la misma pérdida. Y gracias a esta calculadora vamos a poder calcular esos lotajes de manera bien rápida. Nuevamente les repito, recuerden, la pérdida depende de cuánto lotaje le pongo en mi operación y qué tan grande es mi stop loss. Entonces, si yo quiero tener una pérdida fija, ¿sí? En un valor determinado fijo, para yo saber a qué lotaje corresponde esa pérdida fija que yo le estoy poniendo, pues tengo que saber el tamaño de mi stop loss. Depende una cosa de la otra. Entonces, si por ejemplo yo voy a tener un stop loss de 30 pips, por ejemplo, y me estoy haciendo una operación en el dólar libra canadiense, por ejemplo, aquí ya le doy calcular y me aparece el lotaje. ¿Listo? Aquí me aparece el lotaje. Me está diciendo que mi riesgo es de $200, que es el 2% de mi cuenta. Eso es lo que estoy arriesgando, ¿sí? Es lo que perdería si me toca mi stop loss. Y para perder $200 con un stop loss de 30 pips, el lotaje que se requiere para eso es de 0.89 lotes. ¿Listo? El último número lo podemos
omitir, ya que recuerden que en MetaTrader mínimo podemos poner u operar 0.01 lotes, es decir, solamente podremos manejar dos decimales en los lotajes. Tenemos los lotes estándar, los mini lotes, que es 0.1 lote, y los micro lotes, que es 0.01. No tenemos más decimales que eso. Entonces, en este caso, tenemos una operación de 0.89 lotes. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ver cuánto sería el lotaje en una cuenta de, por ejemplo, pongamos cualquier otro valor, $6,780, digamos que tenemos nuestra cuenta en $6,780 y queremos arriesgar el 3% de nuestra cuenta en una operación en el dólar, en el par dólar-yen, por ejemplo, vamos a dólar-yen y le damos calcular. Bueno, tenemos que poner el tamaño de nuestro stop loss, digamos que tenemos un stop loss de 40 pips, le damos calcular y ahí nos dice el lotaje de esa operación. Esto va a ser súper clave para el tema de gestión de riesgo. Básicamente, gestión de riesgo es saber qué lotaje debemos usar para tener una pérdida máximo de un X porcentaje, ¿listo? De un porcentaje determinado, basado en un stop loss X. Y ese stop loss lo vamos a determinar es por las gráficas, ¿listo? Eso lo vamos a ver después, cómo determinar el tamaño de nuestro stop loss. Por ahora, vamos a asumir que ya sabemos ese número, que ya lo conocemos y queremos saber cuánto lotaje poner en nuestro orden para tener una pérdida máximo de X cantidad de dinero o X porcentaje en nuestra cuenta si el stop loss tiene ese tamaño. Eso sería todo por hoy, espero que les haya quedado claro. El tema de gestión de riesgo es muy importante, va muy de la mano con lo que es el stop loss, la cantidad de pérdida máxima por operación, la relación riesgo-beneficio y en este caso el lotaje, ¿listo? La gestión de riesgo es básicamente saber qué lotaje poner para perder un porcentaje determinado de nuestra cuenta, ¿listo? Ese sería como, por así decirlo, el resumen o lo importante de lo que es gestión de riesgo, es saber cuánto vamos a arriesgar por operación y saber poner eso o plasmarlo en las unidades que nosotros manejamos, que es los lotes, es decir, cómo se traduce ese 1% de riesgo, ese 2% de riesgo, ese 3% que queremos arriesgar de la cuenta, cómo se traduce en lotes, es decir, a cuántos lotes corresponde eso y como ya les dije varias veces, depende es del par que esté operando y del tamaño de nuestro stop loss, ¿vale? Ustedes saben que lo único que nosotros podemos ingresar al abrir una operación es el tipo de orden, el precio, en caso de ser una operación pendiente, y el lotaje. Es decir, que aquí es donde se va a traducir esa gestión de riesgo, en el lotaje. Espero que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.